Y para mí es un honor y una alegría muy grande poder estar con ustedes de nuevo compartiendo un momento de reflexión. Pues esta comunidad franciscana ha sido para nosotros los peregrinos del amor nuestra paternidad espiritual, y eso es demasiado importante para nosotros, que Dios, por medio de Fray José María y el apoyo de todos ustedes, nos han acompañado en este peregrinar de tantos años. Y esto es una comunión que nos ha unido, obviamente que en el espíritu de San Francisco, porque cada vez descubro más cómo es de franciscana nuestra espiritualidad, nuestro carisma y nuestra misión. Ya quisiéramos nosotros tener ese celo al nivel que ustedes lo tienen, porque ustedes son ya religiosos y nosotros somos laicos, pero de todas maneras estamos unidos en esa comunión en la cual el Señor nos envía a militar en este mundo perverso, en este mundo de tinieblas. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su palabra para compartirles a ustedes sobre la fraternidad, los deberes de la fraternidad. Y voy a que nos acompañe el Espíritu Santo con su palabra. Y les leo a ustedes de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, desde el versículo 5, Pedagogía paternal de Dios. Habéis echado en olvido la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que reconoce. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin la corrección que a todos toca, señal de que sois bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección es a su tiempo agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por tanto, robusteced las manos caídas y las rodillas vacilantes, y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Velad para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga retoñe ni os turbe, y por ella llegue a inficionarse la comunidad. Que no haya ningún disoluto o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Ya sabéis cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición, aunque lo procuró con lágrimas. Palabra de Dios. Pues yo pienso que cada vez que nosotros pensamos en lo que quiere decir Jesús con el amor al prójimo, nos adentramos mucho más en la labor más complicada de nuestra vida, porque el amor a Dios, el temor de Dios, y especialmente en una comunidad como la de ustedes, que se ha adentrado tanto en una espiritualidad radical donde no permiten que tantas cosas que han debilitado tantas comunidades de la iglesia penetren en la de ustedes. Y eso para mí es una seña muy grande del trabajo
tan especial que Dios ha hecho con ustedes. Sé que son pecadores como yo y son personas imperfectas y que tienen que luchar con esa humanidad áspera y difícil que cada uno llevamos en esta piel, pero sin embargo esa bandera que ustedes decidieron izar y cargar con el carisma de esta comunidad es la que los empuja a pesar de la miseria de ustedes. Ustedes van detrás de un viento que viene de lo alto, que los empuja a vivir en esta radicalidad, en esta entrega que es tan seria, ¿no? tan definida en lo que es la espiritualidad en la que se elevó el padre fundador de ustedes, San Francisco. Y yo creo que eso de por sí los lleva a ustedes a dejarse empujar por ese viento, aunque los huesos y la carne quieran arrastrarse por el suelo, porque esa es la naturaleza. Como dice San Pablo, parece como si la carne estuviera peleando con el espíritu a toda hora, pero esa es nuestra lucha diaria y nunca podemos asustarnos por esta naturaleza mala y manchada de nosotros, porque tiende a avergonzarnos. Y me imagino cómo serán ustedes que ya visten ese hábito y que caminan por entre todos estos recintos donde hay una meta tan alta y donde hay una exigencia tan alta y donde hay una renuncia tan alta. Eso pues produce un dolor más grande en la miseria, porque una persona que no tiene ese tipo de votos y de compromisos o de aspiraciones, pues no tiene ese nivel de peso, pero ustedes llevan un peso en la carne que duele, y al mismo tiempo, a medida que van superando el dolor de ese peso, que saben que nunca lo desaparecerán hasta la tumba, pero que lo superan con la fortaleza que les da el Espíritu de Dios, pues van aprendiendo a descubrir el gozo y la alegría del Espíritu, que solo lo da el Espíritu y que solo lo encuentran. Yo, a través del tiempo, en los viajes que hago y con tantas comunidades que yo he conocido, a quienes he tenido la bendición de compartir momentos como este, pues me doy cuenta de las diferencias tan grandes que hay de acuerdo al compromiso de la comunidad. Una comunidad como esta que se mete tan profundo entre la médula espiritual de lo que es una comunidad religiosa, pues tiene también unos frutos que no lo tienen comunidades que no se meten hasta allá. Por eso yo sé que adentrarse en lo que ustedes tienen, pues cómo me gustaría a mí poder estar acá. Que si no fuera laico y misionero con el llamado que me hizo el Señor, hubiese rogado que me dejaran entrar aquí, porque yo conozco muchas comunidades alrededor del mundo, pero esta sería la favorita para mí. Si algún día quisiera hacerlo, ese hubiese sido el lugar. Obviamente que mi llamado es otro, pero cuando hablamos de la fraternidad, hablamos de algo muy importante, porque la vida en comunidad, exceptuando todas las miserias tan increíbles que nos embargan, la vida en comunidad siempre depende de ese carisma que hay en el que hemos sido llamados, como ustedes han sido llamados a vivir esa espiritualidad de su Padre Seráfico, tal y como Él la vivió. Obviamente que eso sería el llamado de todo franciscano, pero yo sé que hoy hay muchos tipos de franciscanos, tristemente diciéndolo, pero ustedes han escogido irse con San Francisco, el San Francisco que vivió como Francisco. Y esto, obviamente que como decía al principio, en vida de comunidad, ¿cuál es la obra del demonio contra ustedes? La obra del demonio contra ustedes es ridiculizar la decisión de bajarse tanto, porque para el diablo eso es bajarse, ¿no? Porque el diablo siempre quiere es inflarnos.
es levadura, como decía Jesús. Eso es lo que el demonio hace, echarle levadura a esta miseria, para que la miseria se enorgullezca de sí misma. Entonces, cuando alguien se humilla como ustedes se han humillado, y hasta el punto de ser ridículo para el mundo que está afuera, que no conoce esto y que los ve pasar y no entienden nada, ni les interesa. Entonces, cuando una persona se desaparece así del mundo y está entre el mundo, pues es una pesadilla para los demonios. No saben qué hacer y no saben cómo destruir eso, porque eso les daña todo. Solo que ustedes se paren en una esquina ya tienen al diablo atormentado. Pero hay que entender que ustedes tienen esa responsabilidad tan grande de estar conscientes de que ese demonio es primordialmente un espíritu de división. Eso es. Porque ¿de qué otra forma puede entrar el demonio en la comunidad cuando ustedes se han entregado un carisma tan grande como este y se han atrevido a meterse dentro de este submarino y echarse a las aguas del Señor para bien profundas? Porque este carisma es de lo más profundo que yo conozco. Pues claro que están los cartujos y hay los pocos que quedan ya pues en la verdadera espiritual de ellos, y hay algunas monjas de clausura que están bien metidas adentro. Pocos son en el mundo esos hoy, pero los hay. Pero cuando uno está ahí adentro, metido en eso, el demonio, los únicos dardos encendidos que les puede mandar, los más peligrosos, es la división, atentar contra esa fraternidad. Eso es lo que hace, crear ese óxido humano que exuda de nuestra realidad de la carne, de nuestra humanidad, que es imperfecta, que es mañosa, que es caprichosa, que es manipuladora, que es perezosa, que es como un engaño en muchas formas. Y dentro de esa naturaleza es donde trabaja el enemigo y donde ataca la fraternidad en la comunidad. Y por eso esa amistad que es tan importante en la comunidad siempre está impregnada por ese espíritu de división que trae el demonio, que respira por dentro de nuestra miseria. Y ahí es donde debe tener uno la vigilancia. La vigilancia no solamente es en la oración, porque ustedes tienen una disciplina de oración establecida. Eso es una ayuda inmensa. Es como, por ejemplo, yo como laico y nosotros como comunidad, con las misioneras que viajamos todo el tiempo, oramos y acudimos a los sacramentos, pero no podemos tener una vida de la disciplina que ustedes tienen de oración, porque no llevamos una vida monástica, ¿sí? No tenemos eso. Y cuánto pues quisiéramos tenerlo, porque es muy importante tener eso organizado. Ya uno de por sí tiene ya un territorio cubierto con esa disciplina de oración, de sacrificio, de penitencia y esa vida sacramental organizada. Nosotros hay veces que por los viajes no podemos ir a misa todos los días y perdemos esa fuerza que necesitamos y queremos tener de la Eucaristía. Pero bueno, ustedes tienen eso cubierto. Ahora, porque tienen eso cubierto, entonces el enemigo exige más, ¿no? El enemigo se pone más bravo. Entonces, como ya le están dando martillo con esa disciplina, porque nosotros, no es que yo quiera convertir esta reflexión en una reflexión de Satanás, ¿no? Sobre él, no, pero es que cuando nosotros nos reunimos como estamos reunidos en este momento, pues estamos reunidos en batalla espiritual, porque no estamos reunidos para hablar cosas, ¿no? Y para exponer teologías y doctrinas que son la base de lo que estamos hablando, pero que no se trata de palabrerías, no se trata de simplemente una catequesis más, sino una batalla espiritual más y un conocimiento más profundo
de con qué estamos luchando, contra qué estamos luchando y cuál es la textura de ese enemigo para que nosotros nos volvamos más amigos del Señor. Porque hay algo bien curioso que yo he aprendido, y es que entre más conocemos al enemigo, más amigos de Dios nos volvemos, porque pues nosotros no estamos buscando ser satánicos, obviamente, pero sí queremos conocer contra quién estamos luchando. Y hoy en día en la iglesia, la costumbre que hay, que es sembrada por el mismo demonio, es no concentrarse ni ocuparse en él. Claro, es muy importante hacer eso para poder pervertir, debilitar, desnutrir la vida en Dios, la vida religiosa, la comunión con Dios. Pero resulta que entre más conoce uno el enemigo, más se asocia con el comandante para saber cómo es que lo vamos a tumbar y cómo nos vamos a defender de él. Cuando no hay esa conciencia, nadie está unido a nadie, y por eso la fraternidad no existe, existe el egoísmo, porque no hay una lucha contra nada importante más que con asegurarse de vivir los preceptos del compromiso de la vida religiosa. Eso es normalmente lo que termina el religioso mediocre, simplemente cumple con los preceptos, nada muy diferente del fariseo, cumple con la ley y se asegura de estar puntual en todo lo que tiene que hacer, y brilla por esa puntualidad, brilla por esa meticulosidad, brilla por esa piedad, pero dentro de sí no está viviendo una batalla espiritual contra el enemigo, por lo tanto no está sirviendo el propósito más importante del llamado que tenemos, que el propósito más importante del llamado que tenemos es militar, es una milicia, estamos con la espada en la mano dándole duro a ese que se quiere llevar las almas. Ustedes tienen un territorio de almas muy grande. Empezaríamos por esta región, yo he recorrido, y sobre todo las dos misioneras que están acá son las que más han recorrido con ustedes, los frailes y el padre, por esta región. Yo no he tenido la bendición de hacer eso como lo quisiera, pero sé que ustedes cubren mucho territorio de almas. Y fuera de eso, lo que místicamente cubren con el solo hecho de estar en esta montaña, en esta colina, y el solo hecho de ser esa entrega, cubre un radio que puede ser todo el país, ¿no? Y quién sabe cuántos países, porque como la iglesia tiene ya tantos vacíos que han sido abandonados por religiosos y religiosas que se volvieron nueva era, que se volvieron quién sabe qué, no hay necesidad de mencionar, y que tienen esos monasterios que ya son falsos, ya no, ahí no está Dios, y por eso ustedes los estira más el Espíritu Santo para que alcancen esos terrenos que se han pervertido. Entonces es mucho lo que sale de ustedes, porque la iglesia cada vez pues se debilita más a medida que se acerque más el regreso de Jesús. Entonces el remanente, el que es fiel, es estirado al máximo y se le exige más, y el demonio es más fuerte contra ese remanente. Pero al mismo tiempo Dios les da más gracia para que ustedes se santifiquen a este nivel, porque es el nivel en el que debemos estar para podernos defender de estos gigantes que hay por ahí, que han sacado del abismo por el pecado tan grande en que está cayendo la humanidad. Ustedes saben, ustedes no viven en el mundo, sin embargo, pues aquí viene el mundo a consultar con ustedes y saben qué está pasando allá por boca de todo el que viene a pedir ayuda, y saben que este mundo va a una velocidad inmensa hacia el abismo, pero así, en una velocidad casi como un cataclismo, las almas viajando a toda velocidad hacia el abismo. ¿Y qué sucede? Que el Señor nos manda a atrapar esas aves que van para abajo en pleno vuelo. Hay que tomarlas en el vuelo, porque no es que vayan caminando, ya nadie va caminando para el abismo, van volando. Y por eso, para que nosotros podamos tomar esas aves en pleno vuelo, nos tenemos que convertir en cóndores.
¿sí? El pájaro que más alto vuela y más capacidad tiene de descender a más velocidad que cualquier otra ave. Y ese es el nivel en el cual nosotros debemos estar. Y por lo tanto, esa fraternidad entre ustedes es muy importante, porque la unión es la que los mantiene fuertes, la unión entre ustedes. Ese respeto, esa capacidad de ser fraternales, esa capacidad de ser unidad, ¿no? de mantenerse con ese respeto inmenso el uno por el otro, por la comunidad, por la misión de ustedes, por el carisma de ustedes, con un celo que debe ser gigantesco, de proteger al otro hermano, de proteger esta comunidad, de proteger todo lo que ustedes son, de pensar en su siervo general, de pensar en toda la jerarquía, de pensar en todo siempre en el corazón, llevarlo siempre en el corazón, porque deben ser esa unidad, porque eso es lo que los defiende, lo único que los defiende, esa unidad. Porque como decía, ustedes tienen la bendición de ser una comunidad religiosa y por lo tanto ustedes tienen una disciplina establecida, lo cual ya de por sí es una ganancia inmensa, porque ustedes saben lo que se van a levantar a hacer, lo tienen todo ordenado. Eso es una gracia de Dios y por eso es comunidad religiosa. Pero la responsabilidad de recibir todo eso es a vivir dentro de eso en el Espíritu. O sea que el Espíritu batalle con todo eso que se le da de la disciplina y se enfrente a todos esos enemigos que hay, empezando por nuestra propia humanidad, que es la más peligrosa y que es la que nos tumba primero, que es nuestra miseria, nuestra imperfección, nuestros resabios, caprichos, malos hábitos, malas tendencias, murmuraciones del corazón. Todo esto es una batalla muy grande, es la primera que hay que luchar, la primera que hay que enfrentar, porque ¿qué me gano yo con estar ayudándole a tanta gente, con estar orando por tanta gente, cuando yo no estoy trabajando al mismo tiempo en esta miseria que cargo, ¿no? Y asegurarme que esa miseria no crezca, que esa miseria no me invada, que esa miseria no hable a través de mí. Y que si se expresa para humillarse, se expresa para reconocer su miseria. Y por eso, cuando yo leo enseñanzas y catequesis como la que nos deja San Pablo, por ejemplo, se da uno cuenta uno de los caracteres definidos de San Pablo, que es cómo se humilla todo el tiempo. Y yo he aprendido de él eso, lo importante que es constantemente humillarnos. Y eso, el mundo siempre busca el autoestima, el mundo vive de la autoestima. Y cuando nosotros entendemos morir a sí mismo, entendemos que no es sobre la autoestima, porque el único estima que tenemos nosotros se llama Jesucristo. No hay ningún autoestima, solo Cristo estima, eso es lo que tenemos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de que uno no debe elevarse, uno tiene que disminuirse, y para disminuirse hay que humillarse. Entonces, yo entiendo en San Pablo esa enseñanza de que él se humilla todo el tiempo y siempre dice miserable yo. Y a veces cuando habla de que él ha trabajado más duro que los otros apóstoles y esto y aquello, que parece que se estuviera ensalzando, si uno lee un poquito más se da cuenta que en ningún momento se ensalzó, sino que está fortaleciendo la debilidad de una de las iglesias a las que les habla, para recordarles quién es Él y para que se den cuenta y respeten la autoridad de Dios, la autoridad que Dios le dio, pero solamente por eso lo hace, para establecer autoridad. Y de lo contrario, Él por sí mismo como persona no establece ninguna autoridad, porque Él habla de su miseria. Y yo quiero mucho esa enseñanza, me parece muy importante, porque es donde uno encuentra que de la única manera que uno puede atar y ponerle las riendas a todo lo que hay tan salvaje en nosotros es simplemente
nunca olvidándose de la miseria que cargamos. Eso es suficiente para uno ser fraterno, para tener esa conciencia fraternal en comunidad, que cuando uno tiene esa conciencia no juzga al otro, tiene compasión y paciencia con el otro, tiene tolerancia, además tiene ese espíritu de ayuda, que es uno sufrir por la imperfección del otro, pero no porque se ofende, sino porque esa tristeza que causa ver la miseria del otro es simplemente el reflejo de mi propia miseria. Entonces encuentra usted una tristeza humana que se refleja en todo ser humano. Entonces ya habla uno diciendo, todos cargamos una miseria vergonzosa, pero el Señor se glorifica en ella y eso me da paz y esperanza, porque a pesar de todo eso Dios nos ama y Dios nos redime y Él nos espera y nos perdona siempre. Y todo esto nos lleva, como ese viento que hablaba yo al principio, que los arrastra a ustedes en este carisma tan precioso que Dios les dio, el carisma franciscano, que se va a las raíces de su místico fundador, que es el encuentro con la verdadera pobreza, el encuentro con el verdadero abandono, el encuentro con la verdadera humildad, con la verdadera renuncia. Y esto es quizás, yo diría que tiene que ser la pesadilla más grande para el diablo. No creo que haya una más grande que esa. Porque en el caso personal, yo he experimentado cosas al ver que yo dejé todo lo que hacía en el mundo, renuncié a todo lo que hacía y me fui a hacer lo que hago, y ya de por sí siento que me respiran en la espalda demonios extremadamente furiosos porque me ridiculizan por la decisión que yo tomé, como tratando de avergonzarme y demostrarme que estoy equivocado. Eso lo hacen 24 horas al día, respiran en la espalda. Y lo mío no es el nivel en que ustedes están, no, para nada. Sin embargo, yo sé que ustedes que se lanzaron a ese abismo de Dios, a ese nivel en que están, pues tienen respirándoles en la espalda unos demonios muy grandes, ridiculizándolos y desnutriéndoles esa decisión y ese celo que Dios les ha dado para vestir este hábito y para vivir esta comunidad como debe ser. Y por lo tanto, ustedes son llamados a prenderse de esa fraternidad, a ser responsables de un amor fraterno, a cuidarse mucho, porque nadie los va a cuidar. Y sí hay la niñera de los infiernos que quiere venir a mecerlos con ese mecer que viene del abismo, que es el quitar la fortaleza y la esperanza, que es el quitar la fidelidad, la fraternidad. Eso es lo que hacen los demonios, ¿no? Porque son expertos. La madre buena mece el niño para consolarlo, pero la madre mala de los infiernos mece el niño para asustarlo, para quitarle el consuelo, para dañarle su fuerza. Y tenemos que tener mucho cuidado quién nos está meciendo, porque hay que estar siempre dejándonos arrullar, contemplar por las manos del Espíritu Santo, que es quien nos arrulla, quien nos consuela. Por eso se llama el Consolador, y que son esas manos que vienen de Dios, que arrullan a aquel que le llora del corazón. Cuando lloramos del corazón, viene la niñera del cielo a arrullarnos, porque somos niños del Señor y estamos desterrados, somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual. Y el Espíritu sabe, el Espíritu nos ama, el Espíritu nos cuida, pero tenemos que tener un llanto puro. Ustedes se dan cuenta que un padre de familia puede distinguir el llanto de su hijo. Hay veces que el llanto es una pataleta que no tiene nada que ver con ningún dolor, ni con hambre, ni con nada, sino una pataleta, entonces no lo arrullan.
Pero cuando ese llanto es un llanto de dolor, un llanto de algo que es importante y real, viene en las manos de esa madre o ese padre a arrullar a ese niño y a cuidar a ver qué le está pasando. Y es precisamente eso lo que debemos tener claro, nuestro llanto al Espíritu Santo. ¿De qué está hecho y qué llanto es ese? Para que no seamos unos llorones, sino que seamos hijos que sienten dolor, hijos que viven pruebas, hijos que tienen que pasar por las angustias de este mundo y que no vemos, ni oímos, ni podemos expresar los misterios de nuestra vida. Y entonces el Señor nos llama a llenarnos de una gracia extraordinaria si nosotros nos elevamos al nivel de una fraternidad consolidada en una decisión. Y la decisión es penetrar profundamente el significado del amor al prójimo. Yo no hace mucho, a pesar de toda la experiencia que yo he vivido con el Señor y todos los años que llevo, que ya son 20 de este apostolado, no hace mucho que el Señor me puso a meterme bien profundamente en lo que es el amor al prójimo. Porque sí, yo he hablado de eso, he oído de eso, me han hablado de eso, pero penetrar en eso, así hasta la médula del amor al prójimo, no lo he hecho tanto como hasta hace un tiempito atrás, muy corto, porque el Señor me mostró cómo es que ahí es donde está uno de los más grandes secretos de nuestro crecimiento espiritual. Y precisamente la fraternidad en comunidad, especialmente para ustedes, es esa oportunidad majestuosa, brillante, para entrarse en el amor al prójimo. Porque es que el secreto del amor al prójimo es que el prójimo me tiene que doler, me tiene que doler. O sea, yo tengo que sentir lo que siente el otro. Y uno diría, ¿cómo hace eso? Pues lo hace con amor. Si yo me preocupo por el otro, de verdad, si el otro me importa a mí, me duele. El otro me duele. Y ahí comienza ese vivir en Dios. No comienza antes. Si yo no puedo sentir el dolor del otro, yo no puedo albergar en mi corazón ese Espíritu de Dios, sino que es un Espíritu que entra y sale, no vive en mí. Para que Cristo viva en mí, yo tengo que sentir el dolor del prójimo, porque eso es lo que Cristo es. Crucifixión, Calvario, es dolor del prójimo. Y por eso la resurrección está hecha de la sangre que yo derramé con el prójimo. De eso está hecha mi resurrección. No de mis sacrificios, no de mis entregas, no de mi abandono. Eso es bueno. Pero la sangre que me redime es la sangre del amor que di, del amor que he entregado, del dolor que he sentido del prójimo, de la humanidad. Y entonces hay algo que yo he descubierto también que me parece que es muy doloroso de alcanzar, y es que yo verdaderamente me preocupe por la salvación de toda la humanidad entera. Eso suena muy grande, suena demasiado universal para meterlo en un solo corazón. Y entonces, ¿cómo abarcar esa inmensidad? Pero cuando uno mira bien ese pesebre de Belén, y ustedes que son franciscanos entienden por qué San Francisco conecta el pesebre con la cruz, y cómo entre esos dos está todo su carisma, entonces se da uno cuenta de que ahí en ese pesebre, en ese niño, está esa oración por la conversión de todos los pecadores, toda la salvación de todos. Entonces nuestro corazón se universaliza y empieza, pero para dar ese salto, para llegar allá, precisamente está los pasos que hay que dar. Ustedes tienen una plataforma de lanzamientos poderosa, que es donde se lanza ese cohete del amor de Dios, y es la comunidad.
esta comunidad. Esa es su plataforma. Si ustedes pueden llegar a tener ese amor fraterno entre ustedes y a tejerse en esa forma que queden perfectamente unidos, de aquí se lanzan a sentir el amor y el celo por la conversión de todos los pecadores, por la salvación de todos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta comunidad se vuelve gigantesca en el espíritu, inmensa, gigantesca, porque está dando rayos por todas partes, porque alcanzó a universalizarse en esa forma. Esos son milagros que no ocurren todos los días en la iglesia, pero son posibles y es lo que Dios quiere de la iglesia, que haya algo así, porque a veces con una sola comunidad así puede cubrir un siglo entero, puede cubrir 2 siglos, lo que resista a esa comunidad produciendo esa luz. Y quién sabe, ustedes saben, a través de los siglos posiblemente ha tenido 1 o 2 comunidades a ese nivel, pero esos han sido suficiente sol, suficiente luz para arrastrar miles de almas hacia Dios, para agarrar aves que iban directo a los infiernos y tomarlas en pleno vuelo y cambiarles de rumbo por la luz que sale de una comunidad así. Y por eso la fraternidad es el secreto, porque donde haya esa unión, donde haya eso, esto se vuelve algo inmenso, gigantesco. Y miren, para que la fraternidad tenga vida, solo se necesita que uno solo esté consciente de eso, porque se arrastra a todos los demás. Donde alguien en la comunidad, uno solo se meta en un amor fraterno que es tan grande, es tan fuerte, es tan poderoso, es tan pequeño, tan humilde, que contagia a todos los demás, eso es suficiente porque es una llama encendida que forma un incendio, ¿sí? La llama fraternal, forma un incendio fraternal. Y de ahí viene toda la fuerza de Dios que bendice esa comunidad, la iglesia entera y todas las almas en el mundo entero. Ustedes saben que nosotros somos la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, la única iglesia, y por lo tanto somos instrumentos de la salvación de toda la humanidad. Y esto es tan importante uno acordarse de eso todos los días, que es como el pueblo judío era muy pequeño con comparación con toda la gente que vivía entonces en esa época, en esos siglos que se preparó la encarnación de Jesús. Sin embargo, ese puñado de judíos que fueron formados desde Abraham, esos judíos eran el instrumento para la salvación de toda la humanidad. Y lo mismo pasa hoy en nuestra iglesia católica, que es esta nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios. Somos los instrumentos para la salvación de millones de almas, billones. Mire que hoy somos no sé cuánto, hace rato pasamos por 7 billones y esas almas, la gran mayoría no conocen a Dios ni lo van a conocer antes de partir, pero es que nosotros somos los encargados de vigilar esas almas y de asegurarnos que el vuelo de esas almas se dirija hacia Dios, aunque no lo conozcan, porque lo van a conocer de todas maneras. Pero nosotros somos los encargados de arrullarlas y elevarlas hacia Dios por medio de nuestra entrega, porque misteriosamente cada oración nuestra sincera, cada entrega fraternal está elevando almas. Porque en ese momento de oración, de sinceridad, de santidad, cientos de almas son cubiertas con eso y el Espíritu Santo las eleva por medio suyo. Es increíble porque es como cada vez que nos confesamos, hay tanta gente que no ha recibido esa gracia de confesarse, pero nuestra confesión los eleva a ellos en reconciliación. Porque nosotros al reconciliarnos, reconciliamos almas que no conocen a Dios, almas que no han recibido esa gracia. Y por nosotros reconciliarnos, el Señor en su misericordia, en esa economía de las almas, levanta almas que son inocentes de eso, pero que son pecadoras como nosotros. Y sin embargo las bendice por medio de nuestra reconciliación.
Por eso es que cada vez que un pecador se arrepiente, aumenta las gracias de la iglesia. Como cada vez que un pecador comete un pecado mortal, disminuye las gracias de la iglesia. Y esa economía la tenemos clara, sabemos que es así. Entonces, ¿cómo será cuando una comunidad como la de ustedes tiene un amor fraterno tan fuerte que el Espíritu Santo pueda tomar cada una de sus oraciones, cada una de sus acciones, cada una de sus palpitaciones y la pueda llevar para rescatar almas constantemente? Porque la entrega de ustedes, el vestir este hábito y el vivir en estos hábitos, hace que todo lo que ustedes hagan, si tienen un corazón limpio, todo lo que hagan, incluso respirar, palpitar, todo eso lo usa el Señor hasta la muerte. Todo. Cada cosa la usa para salvar almas. Todo lo de ustedes, exactamente todo lo que ustedes son. Porque miren que ustedes conocen el misterio de la sangre. Todo se paga con sangre. Desde el principio del destierro encontramos el hombre primitivo haciendo sacrificios de sangre para conseguir poder. La sangre comienza a derramarse buscando poder, porque la sangre es vida. Y luego encontramos la sangre de Jesucristo y ya conocen ese misterio. Pero todos nosotros llevamos sangre y cada día en todo lo que hacemos gastamos sangre, porque la vida nuestra está hecha con sangre, esta vida natural. Y por lo tanto, cada que estamos orando, cada que estamos trabajando, cada que estamos respirando, cada que palpita nuestro corazón, está gastando sangre. Entonces, cuando la sangre es buena y la sangre está en Dios, esa sangre, cada que se mueve, santifica todo lo que tiene a su alrededor. Todo lo santifica porque es una fuerza de vida que da vida. Es como la sangre mala, es una sangre de muerte que produce muerte, porque de ahí sale la ira, la violencia, la maldad, el adulterio, toda clase de cosas malas salen de la sangre mala. Pero la sangre buena produce milagros, produce cosas extraordinarias. Y por eso es tan importante esa fraternidad, ese amor fraterno. Hay que tenerlo cuidado, hay que tenerlo consentido, hay que buscarlo permanentemente, hay que revisarnos el corazón. Y en una comunidad como esta, lo más importante es asegurarse que el corazón no llegue ninguna murmuración, ni por un segundo contra otro hermano. Ni un segundo pueden permitir eso. Que no haya nada acá que esté castigando a su hermano, juzgándolo o contrariado en ninguna forma. Hay que arrodillarse e implorarle al Señor por limpieza del corazón, para que no dañen toda la obra en que están, para que no arruguen el carisma, para que no atenten contra este tesoro, para que no toquen ese cristal que está dentro del corazón de este carisma, porque es como un cristal y lo deben llevar con esa delicadeza y ese amor, porque es la misma iglesia. Eso no es simplemente un grupo de hombres con hábito que están ahí y que tomaron esa decisión. No, es que les confiaron un cristal y se lo entregaron en la mano, que lo lleven y que no lo vayan a dejar quebrar. Y la única manera de caminar con ese cristal es con un corazón limpio. Eso hay que hacerlo. Por eso, toda murmuración que aparezca en ustedes en la comunidad, tienen que tumbarla inmediatamente. No pueden dejarla ahí. No pasen tiempo con eso. Eso hay que tumbarlo, porque eso es lo que los pone en peligro de tropezarse y dejar caer el cristal. Y eso es lo que no quieren hacer, porque precisamente eso fue lo que les confió el Señor, el cristal de este carisma, y lo llevan ahí. Y ustedes saben que cuando usted marcha con ese cristal en la mano, con el cuidado, el celo y la conciencia de lo que lleva, pues tiene el apoyo tan grande del cielo. O sea, ustedes tienen con ustedes santos de una estatura tan impresionante como nada menos que
el padre seráfico San Francisco. Ese es un gigante que ama a aquel soldado que camina con él y que es fiel y que es consciente de lo que lleva. Ahí tiene nada menos que semejante bendición tan extraordinaria. Eso es algo importantísimo de tener claro. Pues yo le voy a pedir al Señor que nos bendiga en una manera especial y sobre todo que bendiga esta comunidad que yo quiero tantísimo, que bendiga todo lo que es este amor fraternal del cual depende la obra que se les ha encomendado a ustedes, porque solo de un amor fraternal, de una armonía fraternal pueden salir frutos importantes para abrazar tantas almas que van a toda velocidad hacia la condenación eterna. Cada vez este mundo es más azaroso, cada vez es más tenebroso, cada vez hay demonios más gordos que salen del abismo y hacen desastres en este mundo y no salieron voluntariamente, es que los fueron a sacar, bajaron hasta allá a buscarlos, porque el pecado es el que pesca los demonios, es una pesca, y el mundo está tan caído que han sacado demonios de abajo que nunca han salido antes, y por eso el mundo está como está y va a ser peor, porque son demonios de ciencia, demonios que vienen a inventar cosas extraordinarias y a deslumbrar los hijos de Dios con cosas que ni se habían soñado. Y hoy toda esta ciencia tiene deslumbrada la humanidad, y no toda esta ciencia viene de Dios. Y por eso estos son los gigantes contra los cuales estamos luchando. Voy a pedirle al Señor su palabra para sellar todo lo que aquí hemos reflexionado. Y les voy a leer de la epístola a Tito, capítulo 1, desde el 10. Contra los falsos doctores. Porque hay muchos rebeldes, vanos habladores y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión, a quienes es menester tapar la boca, porque son hombres que trastornan familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Uno de ellos, profeta suyo, dijo: cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndeles severamente, a fin de que conserven sana la fe, y no den oídos a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los limpios todo es limpio, mas para los contaminados y no creyentes nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Palabra de Dios. Pues le doy gracias al Señor por la oportunidad que me ha dado esta mañana de compartir con ustedes. Me uno a ustedes en oración por el resto del día, en las reflexiones que tienen y en el resto de la misión, y sobre todo al diácono por lo que le espera de su ordenación sacerdotal, que es la alegría de todos nosotros, tan esperada, y que estaremos en nuestra comunidad orando mucho por ese día tan grande para toda su familia, para esta comunidad, para toda la iglesia, y que el Señor lo haga muy santo. Y lo mismo a todos ustedes. Amén.